Hola, bienvenidos a otro curso en el portal InfoSolda. Hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de la metalurgia de la soldadura. Buenos estudios para nosotros. Comencemos primero con la definición de qué es la soldadura. La soldadura es la unión de materiales usando su aplicación de calor o presión. Estos dos elementos juntos o por separado. También se puede utilizar material de aporte para realizar soldadura, y donde se genera una unión con una coalescencia, una sola unión. Luego tenemos la soldadura fuerte. La soldadura fuerte es un proceso similar a la soldadura fuerte, pero la diferencia es que el metal base no se funde, se utiliza un metal de aporte de una aleación diferente con un punto de fusión más bajo que el material base, y este material se funde y entra en la unión por capilaridad, por lo que la zona de conexión entre la soldadura y la soldadura fuerte debe tener un metal base diferente. Comencemos por entender cuáles son las regiones de una unión soldada y cuáles son. Así que aquí, donde tengo la soldadura, tengo el mismo metal base, tengo la soldadura que queda atrás, aquí enfrente el baño de soldadura que aquí es donde se está realizando la soldadura va en esta dirección y este es el metal de aporte. El metal de aporte se funde, genera calor en esta región y funde el metal base. Vamos a analizar un corte de una sección de la soldadura, mirando aquí al frente. Tendremos, el metal base, en el medio se solidificó es la zona fundida, donde el material base y el material de adición se fusionaron y crearon una zona fundida. Entonces tenemos, siguiendo este cordón aquí, una muy línea delgada que se llama zona de conexión, que es la línea al final donde se realizó la soldadura, es decir, desde esta línea hasta aquí no hubo fusión del material, y luego tenemos una región aquí que llamamos ZTA que es la zona afectada térmicamente o zona afectada por el calor. Es una región donde no se produjo soldadura, no hay fusión del material pero el material base ha sufrido modificaciones, su microestructura ha cambiado, por lo que tiene una propiedad para otras propiedades a diferencia de las propiedades del material base. Esta zona aquí está muy estudiada y sirve para determinar varios parámetros de soldadura. Y aquí podemos ver la macrografía de algunas partes. Así se hizo un corte en una sesión de soldadura de una unión y se hizo un ataque con ácido nital al 5% y se magnificó 10 veces, que es un aumento casi como una lupa. Entonces podemos observar aquí, esta pieza está lijada, pulida y atacada. Podemos observar las zonas de soldadura aquí. Entonces aquí en el medio tenemos la zona fusionada, que es la soldadura. Esta línea aquí es la línea de fusión, y esta borrosa la zona aquí, más diferente al metal base. Es nuestra zona afectada por el calor. Cabe señalar aquí que en cada situación estas zonas tienen un ancho diferente, ya que este está determinado por una serie de parámetros como el calor impuesto a la pieza, temperatura de precalentamiento, tipo de proceso utilizado, etc. Cuando realizamos soldadura depositamos el material de aporte, y este material de aporte se fusiona con el material base. Generalmente el material de aporte es similar al material base, para obtener las mismas propiedades que la soldadura. Esta soldadura promueve un cordón de soldadura que no es solo se hace con el material de adición, tiene participación del material base. Este es un concepto que llamamos dilución. Como estamos viendo aquí, se hizo un cordón de soldadura en una placa plana. Esta región de penetración aquí es donde se realiza la soldadura. Derretido, entonces aquí hay un material base con el material de adición juntos. Todavía estaba por encima del cordón de soldadura. En esta fase, en esta área tengo casi el material de soldadura puro, solo adición de material. Podemos hacer un cálculo simple, el área total de la soldadura y la dividimos para obtener la dilución. En este caso aquí es una soldadura con un 50% de dilución, en este caso aquí, vea que la placa se colocó prácticamente en su totalidad. Esta sombra es con la placa que estaba antes de soldar, y el material de soldadura se fundió al centro por ambos lados. Entonces aquí tenemos una dilución alrededor del 80% porque quedó muy poco material de adición. Al ser una junta en V, ver aquí tenemos una línea de material de adición pura más en el centro, más grande que en las otras configuraciones, por lo que tenemos aproximadamente un 25% de dilución y aquí esta muestra un 50%. Para determinar la soldabilidad del material y ver qué cuidados debemos tener con esta soldadura, tendremos que evaluar una serie de parámetros. Habrá que ver qué material se va a soldar, cuál es su clasificación y composición química,
cuáles son las propiedades mecánicas, qué proceso de soldadura voy a utilizar, qué proceso tengo en mi fábrica, qué proceso hago. Puedo utilizar en cuanto a equipos, profesionales que tengo capacitados para este proceso, qué espesor tiene el material y si es una lámina más grande requerirá un proceso con mayor velocidad de deposición y menor espesor, puedo usar otro proceso. Cuando hablamos de acero al carbono tenemos un problema con el hidrógeno difusible en el metal de aportación, por lo que generalmente utilizamos un horno para evitar que absorba humedad. Estas son condiciones que tendré que tener. Otros temas que tenemos que evaluar son el ciclo térmico. El ciclo térmico es la cantidad de calor que le ponemos a la pieza, entonces es función del proceso de soldadura, de los parámetros de corriente y voltaje que le estamos metiendo. También tenemos el precalentamiento, al inicio de la soldadura, donde utilizamos un soplete o resistencia eléctrica y precalentamos la chapa antes de soldar. Veamos cómo se hace este cálculo más adelante. Antes de soldar tenemos que calentar la pieza a una temperatura determinada dependiendo de sus características, y después de soldar tenemos el tratamiento térmico, que casi siempre se realiza después de soldar, la mayoría de las veces es para aliviar tensiones, pero también existen tratamientos para endurecimiento, para modificar algunas propiedades de la junta. El precalentamiento se controla al inicio, se realiza antes de iniciar la soldadura y se mantiene durante la soldadura. Entonces, para el cálculo previo, usaremos esta fórmula aquí, y esta fórmula es válida para acero de acuerdo con la especificación SAE 1020 a SAE 1065. SAE es la Sociedad de Ingenieros Estadounidenses, y estos materiales y estándares se usan ampliamente en el automóvil y en otras industrias también. Este cálculo también es válido para espesores entre 1 pulgada y 30 milímetros. Luego la temperatura de precalentamiento, 500 veces el porcentaje de carbono de la lámina menos 0,1 más 0,7 veces el espesor de la lámina. Hagamos un ejemplo, como calcular el precalentamiento de una lámina SAE 1045. Sabemos que tiene 12 y 45% de carbono, una lámina de 1 pulgada. Sustituyendo los valores en la fórmula, tendremos 17,78. 500 veces 0,35. Nuestro precalentamiento será de 192,78 grados. Por supuesto, en el cálculo teórico utilizamos aquí estas fracciones y en el cálculo práctico calentaremos la placa de 190 a 200 grados centígrados. Otro parámetro que tienen los materiales, y que es muy importante controlar, lo llamamos carbono equivalente. Las aleaciones metálicas tienen dentro de su composición, especialmente los aceros al carbono, una cantidad de carbono y una cantidad de otros elementos, como manganeso, cromo, molibdeno. La cantidad de estos otros elementos también influye en la soldabilidad de los materiales. Entonces, una manera de determinar esto a través de un carbono, transformamos todo esto en una cantidad que llamamos carbono equivalente. Es decir, tendré un número dependiendo de toda la composición química de mi material. Decimos que este material, por ejemplo, al 0,35% tiene una soldabilidad excelente, lo podemos soldar fácilmente. Y luego aumenta, por encima del 0,50% ya es un material endurecible que tiene una serie de problemas metalúrgicos y hay que tener cuidado con él, así que veamos en la práctica. Supongamos que tengo una lámina SAE 1045 y tiene una composición química de 0,45% de carbono y 0,8% de manganeso. Si tuviera que mirar esto aquí en nuestra tabla, estaría en el rango de 0,45%, pero el manganeso también afecta a esta soldadura, por lo que usamos esta fórmula aquí. Se ven los elementos que no están presentes en el material, tienen un valor de 0, por lo que no afectan el cálculo. Lo que realmente se calculará es el manganeso que tiene la lámina. Con esto obtendremos un carbono equivalente de 12 y 58% y si evaluamos desde nuestra tabla, este material es difícil de soldar, material que requiere mucho cuidado durante la soldadura. Otro elemento que controlamos en la soldadura es lo que llamamos heat input o calor impuesto, cuando utilizamos un determinado procedimiento de soldadura, una determinada corriente, un determinado voltaje y una determinada velocidad de soldadura lo impondremos mediante calor de fusión sobre la pieza. Ya sabemos que esto influye en la formación, por ejemplo, de nuestra zona térmica afectada.
puede ser mayor o menor según se aumenta o disminuye este aporte de calor. La entrada de calor viene dada por la forma de la corriente multiplicada por el voltaje multiplicada por 60 dividida por 1000, todo multiplicado por la velocidad de soldadura. Lo usaremos aquí en el proceso de soldadura Mi. 250 amperios y 28 voltios a una velocidad de 20 centímetros por minuto. Sustituyendo en nuestra fórmula, tendremos aquí 420 por 20 centímetros, tendremos un aporte de calor de 8,4 kilojulios por centímetro. Y este aporte de calor nos dará una condición de la estructura del material, y luego cuando se conoce el equivalente de carbono, se determina que ese material tiene cierta dificultad, se combina con este estudio del calor impuesto, definiendo así parámetros para que tenga buena soldabilidad.